buenas tardes a todos y a todas, también a la gente que nos está siguiendo desde casa por streaming. Hemos llegado al final de las jornadas de la Universidad Feminista, de esta tercera edición de la Universidad Feminista, y no queríamos dejar fuera algo tan importante como la desigualdad que se vive entre las categorías femeninas y las categorías masculinas del deporte. Para ello contamos hoy con un elenco absolutamente espectacular y yo creo que es algo de lo que tenemos que presumir en el Bierzo y que es absolutamente desconocido, y es el talento deportivo que tenemos en esta comarca. Ahora se presentarán ellas y nos contarán un poquito más sobre su carrera, sobre cómo empezaron, cuál es el deporte, cuál es su disciplina y cómo ha sido este recorrido. También decir que Soraya García, la campeona del mundo en triatlón de invierno, que la tenemos aquí en Villablino, no ha podido venir. En su lugar ha venido María Suárez, que es la campeona absoluta de la categoría femenina de tenis en Castilla y León. Está también con nosotros y con nosotras Amparo, presidenta del Club de Baloncesto de Bembibre. Está Raquel, que es árbitra de primera división. Y está también Sabina, que es campeona de lanzamiento de disco y plusmarquista. Además, tienes el récord en lanzamiento de disco de nuestro país. Como decimos, también está Nuria Albugueros, que ha entrado. Muchísimas gracias, Nuria, que no ha podido venir, pero ha querido estar telemáticamente, absolutamente conocida también, 7 veces campeona de España en atletismo. Y bueno, queríamos de mano de ellas conocer un poco más sobre esas desigualdades, sobre la falta de visibilidad, la falta de apoyos, la falta de reconocimiento, también la brecha salarial que existe entre las categorías y las deportistas femeninas con respecto a las mismas categorías masculinas. Y sin más extensión por mi parte, les paso a dar la palabra. Si os parece, os presentáis un poquito. Empieza María y continuamos con el acto. Bueno, buenas tardes. Yo soy María Suárez, tengo 24 años, nací aquí en Ponferrada. Empecé a jugar al tenis, cogí una raqueta de tenis por primera vez con unos 4 años aproximadamente, porque en mi casa siempre se ha hecho mucho deporte. Mi padre ha jugado toda la vida al tenis y fue él quien me metió un poquillo en el mundillo. Según fui creciendo, con 6-7 años empecé en la Escuela del Club de Tenis Ponferrada y a partir de ahí, con 10 años aproximadamente, empecé a competir pues, a nivel provincial. Gané varios provinciales en las categorías respectivas y a partir de ahí empecé a competir a nivel regional. He ganado el Campeonato de Castilla y León los últimos años en todas las categorías y soy campeona de Castilla y León absoluta 5 veces. Y he competido a nivel internacional y ahora estoy jugando un circuito nacional con dotación económica que organiza la Federación Española de Tenis, que se llama Circuito IBP Tenis Series. Y nada, hasta aquí. Buenas tardes, yo soy Amparo Villadango, soy la presidenta del baloncesto de Bembibre. Esta es mi segunda temporada en el baloncesto como presidenta. He estado muchos años en el baloncesto siendo delegada y llevo muchos años vinculada con el deporte. Lo único que, pues lo que estábamos hablando hace un momento es eso, que no es lo mismo el deporte femenino que el masculino. En Bembibre tiene la suerte de tener un equipo en la máxima categoría, cosa que en toda Castilla y León solamente somos 2 equipos, que el Bierzo tiene que apoyar más al deporte, no solamente a Bembibre, sino a todas las deportistas, porque yo creo que tenemos muy buena salud deportiva. Poneros el micro cerca, por favor. Subid un poco los micros si es posible. Un poco bastante. ¿Ahí? Sí. A ver. Vale. Yo soy Raquel Suárez, nací en Villafranca del Bierzo en el año 93, tengo 28 años. Comencé jugando en Villafranca a voleibol y a fútbol sala en el cole, en los juegos deportivos. A nivel de fútbol sala creamos el primer equipo, mis amigas y yo, que de fútbol sala, porque cuando yo era pequeña no había las oportunidades que igual ahora sí que las hay.
Y me fui, bueno, siempre me gustó el deporte, quería ser profesora de educación física desde pequeña y me fui a estudiar a León en el año 2011 y fue allí donde, gracias a un primo, pues me metí a hacer el cursillo de árbitra de fútbol, animada por él porque siempre me gustó el fútbol desde pequeña, siempre, bueno, con mi padre al fútbol, yo era la típica niña que en el recreo jugaba al fútbol con los compañeros y empecé a arbitrar en el año 2011, en el año 2013. Y bueno, pues a día de hoy he conseguido llegar a la primera división femenina. El año pasado ascendí, hoy se han vuelto a publicar las listas y el año que viene volveré a estar en la máxima categoría y también arbitro al fútbol masculino. Entonces, bueno, pues ahora mismo el arbitraje es mi vida y espero que las cosas vayan cambiando y que el día de mañana pues podamos vivir de mejor manera las deportistas femeninas de nuestro deporte. Buenas tardes a todos. Está así ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Sabina Senjo, yo nací en Lillo del Bierzo, tengo ahora mismo 35 años y bueno, mi vida ha estado vinculada al atletismo desde muy pequeña, desde los 12, 13 años. Empecé en una escuela municipal en Favero de atletismo y al año siguiente ya me vine a Ponferrada a entrenar. Aquí en Ponferrada estuve hasta los 26 años, hasta que en León abrieron un centro de alto rendimiento y me desplacé allí. Bueno, a lo largo de mi carrera deportiva tengo la suerte de que, bueno, he sido 16 veces internacional absoluta, campeona de España 13 veces, luego conseguí mi mayor sueño, que fue estar en unos Juegos Olímpicos en Río 2016 y he estado en varios mundiales y 4 europeos, es decir, he podido dedicarme al atletismo siempre, poder vivir de ello, que ya es complicado poder vivir de un deporte, yo lo conseguí. Y ahora mismo, bueno, tuve un parón de 3 años porque fui mamá de Martín y Tristán. Martín tiene 2 años y Tristán tiene 9 meses. Y bueno, he vuelto a entrenar. Voy poco a poco, ahora soy cadete otra vez, como digo, vuelvo a ser niña, porque, bueno, evidentemente después de 3 años volver a arrancar es difícil y ahora mi vida son mis hijos, evidentemente, pero bueno, no descarto de aquí a unos años volver a estar donde estaba. Así que es un placer estar aquí con todos vosotros y espero que sea una charla amena y que podamos sacar conclusiones positivas y mejoras para el deporte femenino que realmente se necesita. Nuria, te escuchamos. Buenas tardes a todos. En primer lugar, disculparme que no pueda estar hoy ahí acompañados, pero bueno, sí que he querido hacerlo de manera telemática. Mi nombre es Nuria Luguer. Nací en Ponferrada, tengo actualmente 34 años y desde pequeñita pues siempre me ha gustado mucho el deporte, vinculada a los deportes, empezando en el colegio, con la escolar, con Encarna pasando por el 625 con Copa Baloncesto, clasificación, hasta que un día la fiesta de Valcárcel coincidió que fui a una carrera, y me llevé la victoria, me gustó tanto que desde ese día con Chus Alonso y fueron un poco mis inicios en el año 97 en atletismo. Desde entonces, pues bueno, el resto y me dediqué al atletismo, en el que, bueno, pues he ido creciendo a la vez que personalmente, también deportivamente. Cuando irme a tenía claro que quería imaginando formación para que fuera el deporte y seguir un deporte mejor. En este caso, pues lo pude hacer, maestra de educación física, el grado de ciencias de la actividad. Estamos teniendo unos problemillas con la conexión. ¿Se escucha? Un segundito. ¿Se escucha? Sí, yo creo que ahora se te va a escuchar todavía mejor. Cuéntanos. Sí. Y estaba diciendo, pues al final quería seguir creciendo y a nivel personal, prácticamente, entonces di el centro de alto rendimiento Valencia,
a seguir entrenando, a seguir formándome, pero igualmente y siempre, pues bueno, teniendo también buenos resultados deportivos. He conseguido pues varias campeonatos de España, pruebas en varias ocasiones y bueno, pues pero ahora actualmente mi trabajo de maestra, pero bueno, espero dedicarme a poder llegar a los sueños que son los Juegos Olímpicos. Vale, hemos tenido unos poquitos de problemas con el sonido, estamos intentando arreglarlos. Nuria nos ha venido porque ahora mismo está trabajando de maestra, está teniendo también que compaginar pues, su actividad deportiva, que además es excelsa, todos y todas la conocemos, con un trabajo, también esto vamos a hablar. Yo antes de comenzar voy a daros simplemente 3 datos, ¿vale? Según la lista de Forbes, la suma de los 10 atletas hombres, del salario de lo que cobran los 10 atletas hombres, es una suma total de 818,2 millones de dólares. Las mujeres, la suma de las 10 deportistas femeninas que más cobran, suma apenas 135 millones de dólares. Es decir, casi con el salario de Roger Federer, que es el deportista masculino que más cobra, podríamos pagar lo que cobran las 10 mejores deportistas mejor pagadas del mundo. Según el informe que Sporting Intelligence realiza anualmente, el sueldo de Neymar, el actual sueldo de Neymar en el PSG, equivale a la suma del de 1.693 futbolistas mujeres, todas las de las ligas más importantes, la Liga de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Australia y México. En España, todas las nóminas de primera división femenina juntas, es decir, todo lo que cobran las jugadoras de fútbol juntas de toda España, de la primera división, apenas es la 10ª parte del salario de Neymar. Solamente hay una mujer en la lista de las 100 deportistas mejor pagadas, que es Serena Williams, y el 96% de la cobertura deportiva es cobertura deportiva masculina. Solamente un 4% de la cobertura en medios es femenina. Con estos datos, ¿qué pensáis? ¿Cómo creéis que finalmente esta no profesionalización y el hecho de no tener un salario y no poder dedicarte profesionalmente únicamente a tu carrera deportiva, cuál es el impacto que tienen las carreras deportivas de las mujeres? ¿Cómo creéis que afecta esto? Bueno, yo creo que... ¿Me oye? No. ¿Ahora? Sí. Vale. Yo creo que el principal problema que trae consigo esto es que un deportista, pues un futbolista, puede dedicarse a jugar a fútbol únicamente. Su preocupación por la mañana es levantarse y entrenar. Un compañero mío, su única preocupación es levantarse y entrenar y formarse y todo. Y sin embargo, pues muchas mujeres tenemos que compaginarlo con otros trabajos. En mi caso personal, yo durante toda la temporada he estado trabajando, he estado preparando las oposiciones y he estado arbitrando. Es verdad que yo tengo la suerte de que estoy en el mundo del fútbol y el mundo del fútbol mueve más dinero que quizás otros deportes. Es verdad que yo con el dinero que gano a final de mes tengo un sueldo, pero tengo un sueldo que no está asegurado. Que si yo mañana me salgo por esa puerta y me caigo por las escaleras y me rompo una pierna, yo a final de mes no voy a tener ningún ingreso porque yo cobro por el partido que arbitro, mientras mis compañeros tienen un sueldo fijo, tienen una cotización que yo no estoy teniendo. Entonces, bueno, creo que en nuestro país se están dando grandes pasos. El año que viene el fútbol femenino va a profesionalizarse. Ello traerá, espero, que todavía no lo sabemos, muchas mejoras, pero al final, si yo tengo que compaginar mis entrenamientos con mi trabajo o con mis estudios, estoy quitándole horas al descanso. Y cualquier persona que entienda de deporte sabe que si el cuerpo no descansa, no entrena al mismo nivel ni rinde al mismo nivel. Entonces, al final, quieres exigir lo mismo a una mujer deportista, pero no le estás dando ni las mismas condiciones ni los mismos recursos para poder estar a ese nivel. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo he compaginado toda mi carrera deportiva con mis estudios, que si todo va bien, el jueves me gradúo en Derecho, porque sé que de alguna forma necesitaba buscarme un futuro sé que el tenis no me va a dar de comer en un futuro, ¿no? Entonces, pues necesitaba encontrar otra salida profesional. No sé de momento a lo que me voy a dedicar, pero sí que es cierto que he tenido que buscar otra salida para poder mantenerme en un futuro. Claro, nos comentaba, una de las ponentes que iba a venir a la mesa era una jugadora de la Ponferradina femenina,
Entonces ella nos decía, no, al final no ha podido venir, nos decía, claro, mientras mis compañeros de primera división de la Ponferradina masculina pueden dedicarse a jugar, a entrenar y a reponerse, y además tienen todo un equipo técnico que les cubre y que se dedica a que den lo mejor de sí mismos, nosotras no, lo tenemos que compaginar con jornadas laborales de 8 o 10 horas, que efectivamente no es lo mismo poder dedicar el 100% de tu tiempo, de tu físico, de tu energía a enfocarte a esa carrera profesional que tenerlo que compatibilizar. Nuria, ¿nos cuentas cómo es compatibilizar la carrera deportiva con un trabajo, con tu trabajo? Sí, bueno, yo encima ahora voy al maratón y exige pues más entrenamiento, y sí que lo estoy notando, pues algo que está rindiendo igual que lo hacía antes, pues más que nada por el descanso, porque al final las horas de descanso son menores, entonces pues bueno, he decidido no dejarlo a un lado, sino bueno, pues rendir menos a nivel deportivo, y cuando pueda descansar más para asimilar los exigentes entrenamientos que requiere el maratón, pues centrarme y poder sacar más rendimiento. Entonces bueno, pues también son decisiones, pero que hay que tomar en la carrera deportiva de las personas. En mi caso, pues no queriéndolo, he tenido que aparcarlo un poco, y bueno, espero que seguir compaginándolo y volver a tener rendimiento. Vale. Vamos a hablar ahora mismo de los roles y los estereotipos de género que siguen tristemente imperando en nuestra sociedad. Y yo creo que aunque hemos avanzado mucho, pues seguimos escuchando eso de que hay deportes para chicos y hay deportes para chicas. Y cómo va a apuntarse a un niño a gimnasia rítmica y cómo va a apuntarse una niña, por ejemplo, a hockey. Yo creo que sí que hemos avanzado, ¿no? Que cada vez nos vamos liberando más de esos roles y estereotipos, pero todavía falta un poco para que efectivamente cualquier niño o cualquier niña que empiece a practicar deporte pueda dedicarse al deporte que considere. ¿Vosotras qué pensáis de esto? ¿El deporte tiene género? ¿El deporte no tiene género? Para mí no, desde luego. Creo que a nivel de sociedad sí que lo tiene todavía. Creo que es una cosa en la que tendremos que ir evolucionando. Por ejemplo, en mi caso, yo no sé si es porque se trata de un deporte individual y no hay esa presión como de grupo. No he vivido ese rol de no hagas este deporte, no te dediques al tenis porque es de chicos o porque es de chicas. Eso nunca lo he vivido, pero sí que es verdad que creo que se viven cosas súper cotidianas del día a día, como pues en el patio de un colegio, una niña que sale al recreo y quiere jugar al fútbol porque le gusta el fútbol, se le diga que tenga cuidado, que los chicos son muy brutos o que se va a hacer daño o que ella tiene que estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos quedan cosas por avanzar a nivel de sociedad. Yo, bueno, creo que es importante que se visibilice el deporte femenino, y yo creo que es verdad que se están dando pasos. Yo cuando empecé creo que nunca había visto un rugby de chicas. Y ahora se están viendo. Yo tengo compañeras que antes hacían atletismo que se han pasado a rugby, y es verdad que no cobran ni parecido a lo que cobran los chicos, pero se empieza a ver en la tele. Entonces eso es fundamental para que una vez que se visibilice y se vea como algo normal que una niña juega al fútbol, que una niña juega al rugby o al hockey, o sobre todo deportes de equipo, yo creo que es fundamental, que es donde más diferencia, creo, personalmente, se ve. Yo creo que empezarán a cambiar las cosas, y se está viendo, se está viendo que poco a poco hay más chicas que no tienen ningún problema en jugar al fútbol que no, o cualquier otro deporte. Hablo del fútbol porque quizás es lo más representativo, pero es fundamental que desde las cadenas de televisión, desde patrocinadores privados, apoyen el deporte femenino y que no sea algo, una rareza, que una niña quiera jugar a cualquier deporte. Entonces es fundamental. Yo, bueno, por ejemplo, creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos y que es responsabilidad social de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer individualmente para intentar cambiar esto. O sea, no vale de nada, pues yo estoy orgullosa de lo que he conseguido, pero no vale de nada solo que venga aquí a dar charlas. Creo que hay un trabajo detrás que también tengo que hacer y una responsabilidad que tengo. A nivel de profesora, pues por ejemplo, creo que como profesora de educación física tengo que ofrecer a mis alumnos muchos referentes, no solo a las niñas ofrecerles referentes de deportes masculinizados, sino que tengo que ofrecerles a los niños también pues referentes de deportes que han estado feminizados, porque al final
tienen que intentar hacer el deporte que les guste, no el deporte que socialmente se le ha dicho que tiene que practicar. Creo que también es muy importante el lenguaje que utilizamos muchas veces como sociedad conlleva a que muchos niños y muchas niñas sufran y dejen de hacer cosas que quieren, porque tú no puedes llorar porque eres niño, porque ¿cómo vas a llorar si eres niño? No llores. Siempre a los niños les decimos que no pueden llorar, ¿no? Un niño tiene que llorar igual que llora una niña. Todos pequeños actos que cada uno de nosotros hagamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro papel, bueno, pues en este caso nosotros como referentes, creo que son muy importantes y que son lo que al final pues va a cambiar, y que a veces no hay que fijarnos solo en las cosas, bueno, pues malas y ciertos comentarios que se hacen, sino también valorar y poner en valor pues pequeños actos que hacen personas que consiguen que las cosas cambien. Y al final, bueno, pues cada uno de nosotros somos responsables de cambiar esto, no solo nosotras pues como deportistas, sino tanto los hombres como las mujeres en la sociedad. Pues conseguir que tu hijo haga lo que él quiera, no por el género que tiene, y como en cada uno en nuestra profesión, y luego también apoyar a las personas que tienes al lado. Creo que yo, por ejemplo, tengo la suerte de que mis compañeros hombres me he sentido muy apoyada por ellos, me han ayudado a mejorar, y si estoy donde estoy es gracias a muchos hombres también. Pero también pues he sufrido comentarios en los que han valorado que en mi categoría de hombre, pues que quizás como que se me regalen las cosas por ser mujer, y para nada. Que alguien piense, o sea, a veces se cuestiona que yo por ser mujer en un ámbito de hombre se me están regalando las cosas, cuando para nada es así. Y cuando un hombre llega a un puesto arriba no se cuestiona el por qué ha conseguido estar ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que es responsabilidad de todos el cambiar esto, y que si una persona hace un comentario al lado tuyo, tampoco te quedes callado y le digas que las cosas no son así. Bueno, se van abriendo... Sí, dale. En cuanto a los patrocinadores y lo que tienes que luchar por un equipo femenino, no tiene nada que ver. Yo soy la presidenta del Bembibre, como lo he dicho, y en la categoría que estamos, que es en la máxima categoría, si en vez de ser mujeres fuéramos hombres, se pegarían de tortas por patrocinar el equipo. Tenemos ayudas, pero parece que vamos pidiendo una limosna. Vamos a ir al tema de los patrocinios. Por ir cerrando temas, la importancia del tema de los referentes, ¿no? Yo creo que efectivamente es incuestionable que vamos avanzando, y que es cierto que poco a poco como que el deporte femenino, gracias también a muchas iniciativas, a muchas cuestiones, pues se va visibilizando cada vez más, ¿no? Y también es importante, pues yo que sé, el complejo deportivo Lidia Valentín, o que haya un pabellón en la ciudad para Nuria Lugueros, el hecho de que las niñas tengan esos referentes, por lo que decíamos antes, ¿no? Al final, si tú no sabes que existe la profesión de jardinería, no te planteas ser jardinero o ser jardinera. Finalmente, si tú no ves pues a una Lidia Valentín siendo campeona en halterofilia, pues a lo mejor una niña nunca se cuestiona, nunca se plantea que se puede dedicar a esto, ¿no? O ve a Raquel como árbitra, o ve a Sabina como lanzadora de disco, y a lo mejor es una cosa que no está entre sus posibilidades, ¿no? Pero también, aparte del tema de los referentes, que es fundamental, y hablamos de ello el otro día con los colegios en un acto que también estaba Raquel, un tema que ha comentado María, que es el tema de ¿por qué no llegan tantas niñas a jugar? Un dato es que las licencias federativas en Castilla y León del año 2020, si había un total de 170.935 licencias en Castilla y León, solamente 36.202 pertenecían a mujeres, es decir, el 79% de las licencias pertenecían a hombres y solamente un 21% a las mujeres. Y me parece súper importante eso que ha dicho María, de que esto ya empieza en los patios de colegio, ¿no? Y esto yo creo que efectivamente cada vez se va oyendo menos, pero todas las que hemos sido un poco marimachos en el patio del colegio hemos oído eso de no te cruces por ahí que te van a dar, que te vas a llevar un balonazo. O sea, ¿por qué se presupone esa fragilidad? Finalmente en los cuerpos, físicamente, los niños y niñas de 8 o 9 años no tienen tanta diferencia entre sí. ¿Por qué se presupone esa fragilidad en las niñas y casi como que te enseñan que quizás ese espacio no es para ti, ¿no? Como que tú, pues mejor vete, apártate un poquito más y deja que los niños jueguen, que los niños son más brutotes. ¿Creéis que esto incide finalmente en que las niñas practiquen más deporte? Porque también os digo, mirad esta mesa. Otra de las cuestiones es que se está viendo que las mujeres practican más deportes individualizados, más que en equipo, más que en colectivos. ¿Creéis que se anima por igual a niños y a niñas a practicar deporte?
Bueno, yo creo que esto es una cuestión también en las familias. ¿Yo por qué hice deporte? Porque en mi familia se respiraba deporte, entonces tenías como ese acceso muy fácil. Pero yo me pregunto, en una familia donde ni tu padre, ni tu hermano, ni ninguno hace deporte, es difícil. Entonces eso es una labor fundamental, creo que desde los colegios, incentivar que se haga deporte. Entonces, ¿dónde van los niños? ¿Dónde ven? A ver, yo tengo un niño de 2 años y lo que ve es patrulla canina, ¿sabes? Es decir, no se va a poner a ver deporte, es decir, los inputs que le llegan no son deportivos. Entonces, si en el colegio sabe que lo que le gusta es saltar y tiene la posibilidad de hacer salto de longitud, porque, mira, el colegio tiene la posibilidad de participar en los juegos escolares, ese niño va a acabar yendo allí, niño o niña, porque, vamos, yo es verdad que vengo del deporte del atletismo, que digamos que es prácticamente, hay más chicos practicando deporte, pero es equitativo, es muy equitativo el deporte. Entonces, es fundamental que se haga desde los colegios. Yo creo que es fundamental incentivar la práctica deportiva y, sobre todo, que se ve que cuando los chavales llegan a cierta edad, es decir, 12, 13 años, las que dejan ese deporte normalmente suelen ser niñas. Y es una pena, porque yo creo que es fundamental la labor de las familias, de los colegios, de los clubes deportivos, incentivar la práctica y decir, no lo dejes, continúa, haz deporte por salud. Y luego, si tienes esa capacidad de decir, quiero seguir entrenando porque eso me gusta, tener esa posibilidad. Pero digamos que es algo que debemos de trabajar seriamente desde los colegios. Bueno, yo creo que, volviendo a lo que dije antes, es un tema de responsabilidad nuestra como sociedad a nivel de familia y a nivel de la escuela. Al final, el deporte siempre en nuestro país, por desgracia, ha estado desvalorizado, tanto en la sociedad como en la escuela. Al final, tú cuando eras pequeño y practicabas un deporte, si tu madre te castigaba porque habías hecho algo mal, te quitaba de ir a entrenar a fútbol. Entonces, bueno, pues quítale de otra cosa a tu hijo, razona con tu hijo de otra manera, pero no le quites de practicar la actividad deportiva el día que se porta mal o el día que no ha cumplido con algo. Valorar que combinar el deporte con estudios es posible, que obviamente, que lo que decía antes María, cualquier persona que practique un deporte tiene que combinarla con unos estudios por si acaso, porque no todo el mundo va a poder llegar a un alto nivel que le permita vivir, pero ponerlo en valor y poner en valor todos los valores que el deporte te va a aportar como persona, el crecimiento personal que te va a aportar, pues que tiene muchísimo valor. Y luego desde la escuela, pues yo me siento una gran responsable como profesora, porque al final pues es eso, ofrecer referentes, ofrecer múltiples deportes, no solo ceñirnos siempre a los deportes que más se han practicado en nuestra sociedad, sino que ofrezcamos a los niños diferentes tipos de deportes y luego también de actividad física, que no hace falta que todo el mundo practique un deporte, que hay otras maneras de practicar actividad física y tener un estilo de vida saludable sin tener que practicar un deporte federado, y desde la escuela podemos incidir en eso, pero claro, siempre que a los niños o les enseñas las cosas o no lo van a saber ni a poner en valor. Entonces creo que, nuevamente, lo mismo que dije antes, una responsabilidad social y en este caso es responsabilidad de las familias y de la escuela. Sí, pero pienso que además de la familia y de la escuela, por ejemplo, son las escuelas deportivas. Sí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Bembibre sí que lo tiene, que son muchas escuelas deportivas que los niños, porque en el colegio tienen un tiempo limitado para hacer deporte, pero si tienes escuelas deportivas donde puedas apuntar a los niños y a las niñas, también es importante que los ayuntamientos colaboren en esa faceta de tener escuelas para que cuando salgan del colegio se puedan apuntar a cualquier deporte. Yo te puedo decir que en Bembibre eso sí que lo tienen muy bien, hay un montón de escuelas deportivas y que están funcionando lo mismo para niños que para niñas. Pero es exactamente lo mismo que para niños que para niñas. Claro que es súper importante incentivar el deporte, pero como hemos visto en Castilla y León, solamente el 21% de las licencias son de mujeres. Y a nivel estatal vemos como en 2020 había 901.000 licencias frente a 2.941.000 de hombres. Es decir,
¿Dónde está este salto? ¿Por qué finalmente se triplica el número de hombres que se licencian y que sacan una licencia federativa con respecto a las mujeres? ¿Qué creéis que está fallando? ¿Por qué las niñas no sienten el deporte como suyo o no sienten esa necesidad? ¿O qué está pasando ahí para que la brecha sea tanta o tan alta? ¿Creéis que se está, como digo, incentivando por igual a niñas y a niños? Yo no sé si se está incentivando, pero en España hay un problema claro de cultura deportiva, que es lo que comentabas tú. En este país no se incentiva lo suficiente para que los niños y las niñas hagan deporte. Y no se vive la cultura del deporte, es decir, no está arraigada. Es muy difícil que una persona... Yo no entiendo todavía cómo me dediqué al lanzamiento de disco, o sea, es que lanzamiento de disco. Entonces, muchas veces es algo causal, no es que digas quiero hacer lanzamiento de disco porque mira, he visto a esta persona que hace lanzamiento de disco y es que mi primo hace lanzamiento de peso. No, es muy raro. Cuando yo veo que en España cuando sale un deportista que se dedica a un deporte digamos menos minoritario es porque ha habido una causalidad de... Se han juntado 50 astros y se ha puesto a hacer deporte. Y encima es bueno. Entonces, hay que empezar por la base. Es decir, la base es cultura deportiva. Entonces, si todo el mundo hace deporte, tu madre ha hecho deporte, tu abuela ha hecho deporte, seguramente tú lo tengas interiorizado y vas a hacer deporte. Pero ¿qué pasa aquí? Que en el colegio te ayudan a que sigas haciendo deporte hasta que llegas al instituto. Y en el instituto... empiezan a caer. Es que son todos así. O sea, yo he estado en una escuela deportiva durante mucho tiempo, ahora soy presidenta de un club de atletismo y se ve que las niñas lo dejan antes que los niños y es cuando llegan al instituto. Es como ahora te tienes que dedicar a estudiar, déjate de tonterías de deporte. Es un problema y no sé por qué los niños, no lo sé, no soy socióloga, no sé, pero es verdad que aguantan un poco más. Lo acaban dejando muchos, pero aguantan más. Yo creo que, no estoy de acuerdo contigo. Creo que tú y yo, por ejemplo, que somos, porque al final ellas, bueno, es tenis y baloncesto, Nuria es atletismo, tú y yo sí que somos de dos deportes que yo tampoco digo árbitra de fútbol, o sea, pues yo fui árbitra de fútbol, en este caso sí, por una serie de causas que me llevaron a que había dejado el deporte porque me fui a la universidad, mi primo era árbitro, vale, tú, pues por X. Pero tú no crees que al final, aquí en esta zona, el que tú seas de aquí, eres un referente para una niña que diga, pues yo quiero ser como Sabina Senjo. O sea, yo estoy segura que muchas niñas de la zona han visto en Lidia Valentín un ejemplo de decir halterofilia y que antes no sabrían, o sea, hace 10 años no sabrían ni lo que es la halterofilia. Sí, pero es verdad, hay un referente, pero también es que hay una escuela importante en Campo Araya que pueden hacer halterofilia, porque yo estoy en Favero y quiero lanzar disco y ¿a dónde voy? Las dos cosas van unidas, es decir, está claro que un referente es muy importante, pero también dónde puedas practicar ese deporte es importante, porque yo quiero jugar al tenis en Lillo y a ver dónde voy a jugar al tenis. No puedo, me tengo que desplazar. Con 10 años me tiene que llevar mi padre. Es decir, tiene que haber un combinado de cosas, es decir, un referente que yo quiero ser Lidia Valentín, pero luego también un entrenador que me entrena halterofilia y un sitio donde pueda hacer halterofilia. Es decir, en ese tipo de casos sí, pero por ejemplo en otros casos, como por ejemplo el mío, en el que simplemente tienes que hacer un curso y empezar a arbitrar, bueno, sí, claro, no es lo mismo que digas, pues o mira, jugar al ajedrez, claro, decir, hay deportes que sí, que es lo que tú dices, y hay otros que los referentes creo que son básicos, no solo para las niñas, sino también para los niños. Amparo, vámonos al tema de los patrocinios, vamos al tema de la visibilidad, del apoyo, etcétera, etcétera. Otro dato, como dijimos antes, el 96% de la cobertura deportiva en medios de comunicación, en la selección del telediario de deportes, en los programas de radio, solamente el 4% cubre deportes femeninos o logros femeninos. Como decía antes Amparo, claro, no nos damos cuenta y hay muchísima gente que no sabe que el Club de Baloncesto de Bembibre está en la élite, está en la máxima categoría del baloncesto español y no lo sabemos. Es más, cuando estábamos organizando este acto, yo le decía a las ponentes, pues viene tal o viene tal, ostras, pues no la conozco, y es como, realmente
está sucediendo, que tenemos pues a Sabina, tenemos a María, tenemos a Raquel, tenemos a una presidenta, tenemos a Nuria Lugueros, pero es que luego también tenemos a personas como Marta Casado, tenemos a compañeras como Lidia Valentín, tenemos a gente como Blanca Romero, tenemos a Carla Sariol, tenemos a Daniela Domínguez, y finalmente estamos viendo como en El Bierzo y aquí vecinas de nuestra zona son deportistas de élite y tienen unas carreras absolutamente espectaculares y no tienen esa visibilidad, es decir, no las vemos en los medios de comunicación, no las vemos en las tertulias deportivas. ¿Qué está ocurriendo con esto, Amparo? ¿Cómo es el tema de los patrocinios? ¿Cómo es el tema de la visibilidad? ¿Cómo es el tema de los reconocimientos? Contadnos un poco cómo lo vivís. Pues trabajando. Estabais hablando hace un momento de cobrar y no cobrar. Yo ni todo el grupo directivos que tenemos no cobramos nada. O sea, hacemos la labor gratuita. Somos 13 personas trabajando. Lo normal, ¿no? Sí, pero luego después lo de los patrocinadores es lo que digo, si en vez de ser el Bembibre fuera femenino, fuera masculino, se daban de tortas por patrocinar y por llenar el pabellón. En cuanto a los medios de comunicación, pues nefasto, porque mira, pones, lo siento, los compañeros de televisión que están ahí, pero pones Televisión de Ponferrada y te dan 15, 20 minutos o media hora la Ponferradina, que me parece estupendo, 5 minutos el Bembibre de fútbol, 2 minutos el baloncesto masculino de Ponferrada, ¿ya? Pero Bembibre no sale, no aparece. Cuando Bembibre está por encima de todos en la máxima categoría. Y luego después otra cosa, Ponferrada y El Bierzo no se dan de cuenta que hay un equipo que puedes ir a ver pues a la Avenida, al Valencia, al Girona, este año al Barcelona, que lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Y te tienes que pelear y vas pidiendo como que fueras un pobre, que como que, no sé, mira a ver si nos das algo, lo que sea, cogemos lo que sea. Estamos todo el año que si sorteamos rifas, que si hacemos cestas, lo que sea. El año pasado pues tuvimos pelea con la Junta porque la Junta quería dar el patrocinio solamente a la Avenida. Claro, por el mismo pabellón que pisa la Avenida, fuera de Betela de Bembibre, pisa el Bembibre, por el mismo pabellón. En cuanto después tenemos el presupuesto más bajo de toda la competición. Fuera de aquí nos valoran muchísimo, porque cuando vas a cualquier sitio y dices tu presupuesto, que lo puedo decir, son 250.000, dicen que es imposible que podamos hacer equipo y que lleguemos a donde hemos llegado. Porque en casi todos los equipos de la Liga ha habido alguna niña que ha pasado por Bembibre, que juega al baloncesto gracias a Bembibre. Porque claro, si tú coges una niña de 16, 17 o 18 años, la Avenida, el Valencia, el Girona, el Estudiantes no la ficha porque no tiene números. Bembibre la ficha porque le sale barato. Una vez de aquí, mira, hemos tenido a una niña, Laura, que cumplió los 18 con nosotros, ha estado 2 años y ahora se fue para Estudiantes. Pues que ahora está en la selección española. Y como esa te podría decir un montón de niñas que han pasado por Bembibre, y ese es el orgullo que tenemos. Pero yo sigo diciendo que cualquier otro sitio, con la zona tan grande que es Ponferrada, que no hace falta que nos den millones, pero yo digo, lo que sea, a poquito, podríamos hacer un esfuerzo. A mí me gustaría un año tener eso. Claro, es lo que estabas comentando, ¿no? No es cuestión de desmerecer a nadie, ni cuestión de quitarle visibilidad o quitarle reconocimiento o apoyos a nadie, sino buscar esa equidad, buscar esa igualdad para que efectivamente hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, los mismos recursos y finalmente las mismas posibilidades de tener una carrera deportiva, ¿no? Porque muchas veces se quiere leer en esta clave y nada más lejos de la realidad, y esto es una cosa que creo que es compartido por todas.
queremos que quede claro desde esta mesa. Esta no es una cuestión de quitarle méritos, quitar reconocimiento, quitar apoyo, visibilidad a nadie, sino que necesitamos pelear por la nuestra, ¿no? Necesitamos que esto se reconozca. Nuria, ¿nos cuentas algo de reconocimientos, de premios? Vamos a ver si hemos conseguido solventar los problemillas de conexión. Antes iba bien, esto siempre pasa, ¿no? Antes va bien y cuando estamos en directo se nos va. Cuéntanos, reconocimientos, patrocinios, ¿cómo es? No quería interrumpir mucho porque eso, como va bien y a veces me pierdo la conexión de lo que decís. Pero vamos, a nivel de un poco lo que decíais, de patrocinios, de colaboración, siento que se necesita mucho todavía por ganar y sobre todo pues, también la imagen que se da a la mujer, no solo resultados deportivos, mucho por recientemente el Mutua Madrid Open, como el Roland Garros, todos sabemos quiénes son los ganadores femeninos, pero las femeninas prácticamente sabemos quiénes han ganado esos torneos de tenis, por ejemplo. Y luego también hemos visto cómo utilizan la imagen femenina para clics, digamos, más fáciles en la red, pues ofreciendo unas imágenes femeninas, digamos, pues en su más cuerpo que saben conseguir más fácil una visibilidad en cuanto para ganar, digamos, visibilidad de ellos, sino como para promover resultados y méritos de la. Esperemos que esto en el streaming esté quedando perfecto a la entrada de sonido, porque aquí en sala sí que está habiendo problemillas de sonido. Vamos a ir terminando para abrir el turno de preguntas, solamente con una pequeña reflexión, y esto es para tema de deberes, es decir, la administración pública tiene que tomar nota. ¿Qué creéis que le hace falta a la administración pública? Y cuando digo administración pública digo ayuntamientos, gobiernos autonómicos, gobierno nacional, aparte de que se está trabajando esa ley de deporte. ¿Qué creéis que hace falta? ¿Qué deberes nos deberíamos llevar las administraciones públicas? ¿Qué falta todavía por hacer? ¿Cuánto camino queda? ¿Y en qué debemos enfocarnos a la hora de conseguir efectivamente que las niñas tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar sus carreras deportivas al mismo nivel que los chicos? Fundamental, inversión en deporte. El otro día estuve en una charla que daba Alejandro Blanco aquí, presidente del Comité Olímpico Español, y decía que España era el país con menos presupuesto y con más medallas olímpicas. Entonces hay que hacérselo mirar. Es decir, tenemos talento femenino y tenemos talento masculino, y en el Bierzo hay talento de sobra deportivo. Lo que no hay es dinero. O sea, ningún ayuntamiento... Claro, tienen el dinero que tienen, yo lo entiendo, pero nadie se le ocurre decir voy a invertir en deporte, porque el deporte, si inviertes, te vuelve ese dinero. Si yo invierto en un evento deportivo femenino, por ejemplo, una carrera de montaña, por ejemplo, invierto 10.000 euros, seguramente recupere 20.000. Es decir, es que es así, es que hay estudios importantes que hablan sobre la vuelta de dinero en eventos deportivos. Y eso, digamos, ya profesionalizar el deporte. Si tú inviertes para que el Bierzo sea un sitio donde se practique deporte, donde se vea deporte en la calle, se vea deporte en las instalaciones deportivas, los niños de los colegios practiquen deporte, se viva deporte, al final lo van a hacer niños y niñas, estoy segura. Pero si el deporte lo bajamos a algo minoritario, algo, como decía, anecdótico, de que alguien se dedica al deporte porque lo practican mis padres, perdemos lo fundamental, es decir, sacar cantera. Yo he estado viviendo en Nueva Zelanda 5 años y en ese tiempo yo veía que todos los niños 2 veces a la semana se iban a practicar natación en horario lectivo, no fuera de las clases, no, en horario lectivo se iban a hacer su competición de natación el martes, y el jueves iban a hacer su competición de atletismo, y a la semana siguiente les tocaba hockey, y a la semana siguiente les tocaba rugby. Es decir, viven el deporte. Y las administraciones saben que es dinero para ellas también, es decir, hay que verlo como el deporte, como un negocio también, un negocio muy rentable. Igual me estoy yendo por las ramas, pero va un poco todo unido, es decir,
si el deporte forma parte de nuestra vida diaria, al final lo vamos a practicar. ¿Por qué todo el mundo hace fútbol? Porque el 90% de las noticias deportivas son de fútbol. Y un Nadal, ¿por qué es Nadal? Quiero decir, porque ¿quién puede ser mejor de Nadal? Reconocemos, nos llega el tenis, pero es Nadal, no nos llega ella o Badosa, es decir, deportistas y tenistas buenísimas, pero nos llega uno que es un megafenómeno, que vale. Pero digamos que es eso, que tenemos que intentar que desde las administraciones públicas, desde patrocinios privados, digamos, todo el ente social, inviertan deporte, porque al final es salud también, es cultura, son valores, es todo. El deporte puede cambiar una sociedad. Entonces, yo creo que ya ahora que voy siendo ya mayor para esto, me gustaría que por lo menos el legado que puedo dejar, es decir, concienciar a la gente de que el deporte puede cambiar una sociedad realmente, puede hacerla mucho mejor. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que también creo que aparte de dinero se necesitan ganas, sí. Porque es verdad que antes he contado una anécdota que me ha pasado a mí en primera persona. A raíz de la pandemia hay un torneo a nivel internacional en Castilla y León que se llama el Torneo Villa del Espinar en pista rápida que se juega en Segovia y siempre se realiza en categoría masculina y categoría femenina. Es verdad que la categoría femenina es con menos dotación económica, pero bueno, siempre se ha llevado los dos a la par. ¿Qué pasa? Que a raíz de la pandemia, este último año, realizaron pues reajustes presupuestarios, llámalo X, no nos explicaron muy bien por qué, se cargaron el torneo femenino. Es decir, lo fácil es mantener la dotación económica masculina para que tenga mayor visibilidad, para que pues, jugadores nivel de la talla 100 del mundo vayan a jugar ese torneo, tengan mayor público, las noticias tengan más prestigio, por decirlo de alguna manera, y cargarte el femenino. Para mí sería más sencillo bajar esa dotación económica masculina para darle cabida, aunque sea en menor medida de premios y tal, al femenino. Pero lo fácil y las pocas ganas llevan a que te cargues el torneo femenino. Que ver con lo que decía Sabina, muchas veces las administraciones públicas nos vamos a lo seguro, ¿no? Sabes que esto funciona y en vez de que la administración pública tenga ese carácter compensador de, bueno, si esto ya tiene, ya está financiado, ya está patrocinado, desde la administración pública no vamos a apostar más a lo mayoritario, sino que vamos a irnos al deporte de base, a los deportes más minoritarios, pero no tenemos esa cultura desde la administración pública. De hecho, se hace todo lo contrario, es si esto funciona, financiamos esto que funciona y encima quedamos muy bien, ¿no? Y luego el deporte de base pues queda totalmente desangelado y los clubes deportivos ya femeninos ni lo contamos. Bueno, nosotros, por ejemplo, con el ayuntamiento tenemos suerte, porque bueno, el pabellón lo tenemos todo el tiempo que lo necesitemos para entrenamiento y para demás. Pero, por ejemplo, lo que os contaba antes, con la Junta el año pasado fue horroroso porque solamente le quería dar el patrocinio de Castilla y León es Vida a Salamanca. Entonces ahí ya tuvimos un poco de pelea, pero bueno. Yo también creo que desde las instituciones, pues lo que dice ella, inversión, cuidado de las instalaciones que tenemos, porque al final un deportista necesita entrenar. Creo que somos un ejemplo de ciudad en el que precisamente las instalaciones donde entrenamos no están bien cuidadas. Creo que una instalación deportiva es una instalación deportiva, no tiene que albergar otro tipo de eventos que se realizan en la ciudad, porque yo, por ejemplo, entreno allí y bueno, pues las condiciones son las que son. Que las instalaciones que nos ofrezcan a nivel institucional sean las adecuadas para poder practicar nuestro deporte. También creo que es importante que se nos pudiera cubrir y amparar un poco, que esto antes me olvidó decirlo, a nivel, pues aquellas personas que compatibilizamos un deporte con nuestro trabajo, que se nos pudiera amparar un poco en... Hay veces que tú tienes, bueno, pues me imagino que vuestras competiciones, que yo tengo partidos cuando tengo que trabajar, y yo porque he tenido la suerte que en el centro educativo donde trabajé este año, pues me apoyaban y me permitían ausentarme de mi puesto laboral para poder desempeñar mi deporte, pero si ellos no hubieran querido apoyarme, no tengo una ley que me ampare a poder
poder ir a pitar sus partidos, no sé vosotras, a nivel de vuestro deporte. Entonces también, bueno, pues un poco amparado ahí, yo creo que también sería importante. Y luego lo que creo que es muy importante es el marketing y la publicidad. Estoy cansada de oír que el fútbol femenino no vende. Fútbol femenino vende y el deporte femenino vende. El problema es que no lo queremos vender. O sea, cómo lo vendemos. O cómo lo vendemos. Pero encima de que no, o sea, no hacemos ni por venderlo, porque este año se ha demostrado en el fútbol que el fútbol femenino vende, que el Barça ha llenado estadios y que si lo vendes bien, el fútbol vende. Pero si ni siquiera te molestas por vender, yo no voy a comprar un producto que ni siquiera se me está intentando vender. O sea, es que todo en nuestra vida nos entra por los ojos y nos entra a través de campañas de marketing y de publicidad. Si tú estás anunciando la final de la Champions masculina a bombo y platillo, haciendo eventos a bombo y platillo, y las competiciones femeninas no, obviamente es que ¿quién se va a molestar en ir a esos partidos? Nadie. Los horarios de los partidos de fútbol masculino, no creo que nadie vea un Barça-Real Madrid a las 12 de la mañana de un domingo. La mayoría de la competición de Liga Iberdrola se juega los domingos a las 12 de la mañana. Entonces, todas esas pequeñas cosas, aunque parezcan tonterías, influyen y acaban afectando a que nos justificamos en que el deporte femenino no vende, con lo cual no invertimos, los patrocinadores no invierten y al final tú vas a cobrar menos como deportista y no vas a poder permitirte dedicarte en tu vida única y exclusivamente a eso. Entonces, bueno, yo estoy cansada de oír que el fútbol femenino no vende, sino que no lo queremos vender. Raquel, me has dado el pie perfecto para la última intervención desde la mesa, que era, efectivamente, se ha demostrado y hay estudios y hay datos que el fútbol femenino vende, pero vamos a ver cómo se vende el deporte femenino. Decimos que estas cosas cada vez pasan menos. Yo os voy a enseñar algunas noticias que no son del siglo pasado, no son desde hace 50 años, quiero que las veamos y que reflexionemos acerca de ellas, sobre cómo se vende el deporte femenino. Portada del Marca, Mireia Belmonte, La Sirenita. Los 7 días de Mireia. Una madre de oro, resaltando finalmente nuestra faceta de madres. Yo creo que de Cristiano Ronaldo, de Messi, nos resaltan su faceta de amos de casa, de padres, de conciliación, ¿no? Lidia Valentín, una Hércules con maquillaje. Luchadora, divertida y soñadora. Aprende de los malos momentos y los olvida enseguida. Ay, que no me pasa. No sé por qué. Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina. ¿No? Cuando ella gana el oro, vemos como finalmente el protagonista de la noticia es él. Y también hay una cuestión, que es que cuando hay un hombre que se enfada, es que tiene carácter, ¿no? Y está enfadado porque es un tío competitivo y es una persona autoexigente que cuando algo no le sale como le gusta, pues se enfada porque tiene mucho carácter. Pero si nosotros nos enfadamos, no es que tengamos mucho carácter, es que somos unas histéricas y tenemos rabietas. Que eso va aparejado al descontrol, que parece que necesitamos como una referencia masculina que nos controle, porque si no, pues somos unas niñas, al final, hasta los 50, que necesitamos un hombre que nos discipline. No sé por qué. Paula Gadosa deslumbra los Juegos de Tokio. La tenista, ex de David Broncano, se clasificó este martes para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Vosotros veis a Cristiano Ronaldo como el ex de Irina Shayk, va a jugar un partido este domingo. Garbiñe buscará las semifinales de Monterrey ante la novia de Kyrgios. Es decir, esta chica jugaba contra una compañera que era Ajla Tomljanovic, que iba a decir, no sé si lo he pronunciado bien, sé que no lo he pronunciado bien, pero ni siquiera la nombran, la ponen como que se va a ver ante la novia de Kyrgios, que es un tenista famoso. Bastante problemático. Los mejores culos del atletismo. Esto no puede faltar año a año, también cada 4 años en los Juegos Olímpicos tenemos esto, ¿no? Aquí tenemos a Laura López de la sección femenina de waterpolo, que mira qué foto casualmente es la que publican de ella, ¿no? Winifred Fernández, la belleza dominicana por la que nos encanta el vóley, ¿no?
estamos también viendo cómo se vende también el deporte femenino y, bueno, yo creo que voy a parar aquí, pero vamos, ¿cómo se vende el deporte femenino? ¿Se nos sigue tratando de forma distinta? Vosotras, yo sé que al final todas nos rodeamos de personas maravillosas, tenemos compañeros y compañeras magníficas, pero creo que todas somos también conscientes de una realidad, y es que podemos haber tenido suerte en lo personal de contar con personas maravillosas, pero estamos viendo cómo se trata el deporte femenino y cómo se trata a las deportistas y por qué se valora a las deportistas en muchas ocasiones en los medios de comunicación masivos. ¿Qué mensaje creéis que lanza esto? ¿Cómo sentís cada vez que vemos una portada de este tipo? O cuando se anuncia que un hombre ha ganado un campeonato en portadísima y una mujer ha ganado un campeonato y en una esquina residual marginal de la portada. ¿Qué comentáis de esto? Yo creo que le resta mérito. O sea, es como que... No, ¿ahora? Sí. Sí, vale. Es un poco que le resta mérito. Es como, bueno, mira, qué culo tiene, qué bien juega. O sea, qué culo tiene y encima juega a voleibol. ¿Sabes? Lo importante es el cuerpo y lo guapa que es, no realmente lo que está haciendo. Es decir, está en unos Juegos Olímpicos jugando al voleibol. Entonces le resta credibilidad a las deportistas y las deja en un mero cuerpo que es muy bonito de ver. Ayer, hablando con mis compañeras, ahí, yo creo que Nuria lo comentaste también ahora, se te oía mal, pero yo creo creo que más o menos ibas por ahí, de que se está viendo una corriente bastante preocupante de que se está empezando a sexualizar pero niñas de 14, 15 años que hay canales de YouTube que lo que se dedican es a coger imágenes de la competición que han sacado en streaming, las pongo en mi canal de YouTube, que simplemente es una chica o sea, con el top y la braga, que es lo que se ha usado siempre en atletismo, saltando pértiga, y esa puede tener 18 millones de visualizaciones, y son niñas de 16, 15 años, o sea, con una impunidad se está haciendo estas cosas que te da miedo, porque dices, ¿a qué llevamos el deporte femenino? ¿A que tenga visualizaciones porque la chica que salta no es porque salte muy bien en la pértiga o porque haga muy bien su deporte, sino porque es que tiene un culo que es muy bonito? Es súper triste. Entonces, es una decadencia de la sociedad muy preocupante. O como el caso de Paula Badosa, Sí, ¿no? Al final... sí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo he llegado a ser número 2 del mundo porque soy la ex de David Broncano? No, perdona. Yo antes de estar con David Broncano ya estaba en el top 10 mundial. O sea, creo que no es justo tampoco. Que nunca se habla de las novias y las mujeres cuando se consigue un título a nivel masculino. O sea, Ni de la faceta de conciliación ni de paternidad de ellos, Los ¿no? futbolistas tienen 15 hijos cada uno y no... ¿Cómo llevas tú la ¿Cómo lo conciliar? compatible? No, es que no se valora que un hombre tenga 15. O sea, es que Raúl tenía 18 años y ya tenía 2 hijos y no pasaba absolutamente nada. Una mujer, cuando decide ser madre, es como que empiezan a hacerle una serie de preguntas. Digo, pues házselas también al hombre. ¿Qué pasa? Que yo, porque soy madre, resulta que soy la abnegada y mi vida ha terminado y se ha parado y ya no hago otra cosa. ¿Por qué no se lo preguntas igual al hombre? Cristiano Ronaldo tiene 7 hijos, debe tener. Es que es así, nadie le pregunta... Alguna vez hemos visto en plan de, oye, Cristiana, hablando de todo un poco, ¿cómo dedicas tú? ¿Cómo concilias? ¿Cómo concilias? ¿Cómo hacéis? ¿Duermes tú o duerme tu mujer? ¿Cómo hacéis? ¿Le das el biberón tú? O sea, son ese tipo de preguntas que a un hombre no se le hacen, ni se le plantea. Finalmente, yo creo que lo podríamos resumir en fomento de la igualdad del deporte femenino desde los centros educativos, aumentar la visibilidad en medios de comunicación, espacios públicos del deporte femenino y, sobre todo, erradicar esa visión sexista o estereotipada de las deportistas, valorar la importancia de los referentes deportivos, que las niñas tengamos mujeres referentes, mayor reconocimiento de las mujeres deportistas en galas, eventos y también reconocimientos y aumento de la financiación pública con ese carácter compensador que debe tener el Estado para no apostar
a los seguros, sino que efectivamente pues, se abra el abanico de deporte, se apoye a quien más necesite ser apoyado. Y bueno, yo os agradezco. Nuria, el mundo nos ha mandado un mensaje y es que en la próxima vez tienes que estar aquí. Ya lo haremos, pero Ponferrada te quiere aquí y no va a permitir que participes vía online nunca más. Eres maravillosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Amparo, gracias, Raquel, y gracias, Sabina, por estar con nosotras esta tarde. Ahora sí vamos a abrir el turno de preguntas, ¿vale? ¿Alguna pregunta, intervención desde el público? Tenemos otra crack absoluta aquí, Carla. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, enhorabuena por organizar este tipo de actividades, porque pues, una cosita más pues, es que hacen que se visualice el deporte y pues eso, con referentes que muchas veces los referentes no los tenemos, o incluso viviendo aquí, pues eso, que muchas gracias. He llegado un poco tarde, así que no sé si habéis tocado este tema, pero una de las situaciones muchas veces es que desde los altos cargos, donde están los dirigentes, que es quizás donde se toman las decisiones, donde se realizan los programas, pues a veces pues sí que te encuentras mucho como que no hay esa figura de la mujer. O sí que están las comisiones de mujer y deporte, pero sobre todo pues siempre están muy enfocadas de, bueno, sí, pero no seas reivindicativa o ve trabajándolo de esta manera. O que hay cargos y de repente aparece, pues pueden haber 15 personas dentro de una junta directiva, pero, no sé, 10 son hombres, 5 son mujeres, o de repente aparece y que solo hay, 12 hombres junto con 3 mujeres. Y siempre es como, incluso desde una visión de, bueno, no quiero ofender a nadie. Pidiendo perdón. Sí, pidiendo perdón, bueno, quizás alguna puede responder ante esta situación de decir, no sé si alguna pues ha ocupado algún cargo de alguna federación y que quizás desde allí se podría, bueno, ir incidiendo en líneas de trabajo. Vale, preguntan desde casa por la desigualdad que también existe entre, dentro de los equipos directivos y dentro de quienes toman las decisiones, tanto políticas como en el mundo del deporte, pues que efectivamente existe una brecha entre hombres y mujeres. El dato creo que era que solamente un 25% de las directivas del mundo del deporte son mujeres. Esto nos da 2 mujeres y media por cada 10 hombres tomando decisiones. Y también comentaban desde el público que, bueno, que la forma de afrontar esto muchas veces es casi pidiendo perdón porque penaliza mucho parecer demasiado reivindicativa o ser demasiado exigente. ¿Qué pensáis vosotras? Yo tengo el ejemplo claro de que en el mundo del atletismo, y Nuria yo creo que lo sabe también, hay muy pocas entrenadoras mujeres, muy pocas se dedican a entrenar. Entonces, empezamos porque hay pocas deportistas en comparación con hombres, eso, seguimos la línea, por lo tanto quedan pocas mujeres que se quieran dedicar a entrenar, seguimos subiendo el escalafón, cada vez hay menos directivas, es decir, si se empieza por la base, si se empieza por la base y hay poca gente, al final es verdad que dar el paso a entrenar es un paso importante, y sí que es cierto que cada vez hay más mujeres, pero en el mundo del atletismo es muy poca. Yo nunca he tenido una entrenadora y sí que cada vez empiezan a salir más, pero son muy poquitas. Entonces, por lo tanto, yo creo que, claro, cuando más vas subiendo, menos mujeres te vas encontrando, porque, claro, es decir, hay pocas mujeres haciendo deporte, por lo tanto, pocas mujeres directivas. Yo creo que es un poco también enfocado, bueno, primero que al final los puestos de altos cargos vas subiendo escalones y al final si no ha habido deportistas a ese alto nivel no va a llegar. En mi caso, por ejemplo, la responsable del arbitraje femenino en España es una mujer y la que había antes era otra mujer, pero solo está ella en todo el CTA y en todos los informadores de árbitros hay una mujer también. Y creo,
a nivel general, que los puestos directivos son ocupados menos por mujeres por un motivo, quizás esté equivocada. Creo que al final cuando tú tienes un puesto de alto cargo o de directivo tienes que dedicar muchas más horas a tu trabajo. Y creo que a un hombre nunca se le cuestiona las pocas horas que quizás pase con su familia en casa, pero a una mujer sí. Y quizás se le valora el decir que es mala madre porque quizás no está tantas horas en casa. Entonces yo creo que a veces, como socialmente se nos ha enfocado hacia ahí, priorizamos más las mujeres la familia y el cuidado de nuestros hijos que el poder tener un mejor puesto a nivel laboral, a nivel de directivo. Por ejemplo, también, pues en mi caso, un hombre nunca va a tener que ponerse en la tesitura de tener que dejar el arbitraje por ser padre, porque lo va a compatibilizar, se pondrá de acuerdo con su mujer en los viajes que tenga que realizar y el tiempo que pase fuera de casa. Pero yo el día que tome la decisión de ser madre, yo, pues igual que Sabina lo ha tenido que hacer, voy a tenerlo que dejar de lado. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de directivos viene quizás un poco por ahí, porque socialmente se nos ha enfocado que las mujeres tenemos que estar en casa cuidando a nuestros hijos y que si no lo eres, pues, o sea, si no lo haces, pues eres una mala madre. Y que un hombre no pase tanto tiempo en casa, pues eso, cuando realmente se debería buscar una igualdad, tanto uno como otro pase el mismo tiempo en casa y nadie va a ser ni peor padre ni peor madre por estar más dedicado a su trabajo que tantas horas en casa. En mi caso, los directivos estamos empatados. Qué bien. Somos 7 mujeres y 7 hombres. Así no hay problema ninguno. Todos trabajamos lo mismo y todos cobramos lo mismo. Nada, ¿no? Nada. Así no hay problema de ninguna clase. O las mujeres cobráis el doble, ¿no? El doble de cero. También. ¿Alguna pregunta más? ¿Intervención desde el público? ¿Algún comentario? Allí. La compañera y luego Luis. En primer lugar, muchas gracias por esta charla y por estar todas aquí presentes. Y bueno, mi nombre es Victoria, yo juego en Bierzo Rugby femenino y este año hemos conseguido sacar 13 fichas de jugadoras aquí en el Bierzo, pero la falta de gente ha hecho que tengamos que viajar todos los fines de semana que tengamos partidos o incluso algunos entrenamientos, cientos de kilómetros hasta Ourense, que es un equipo que tampoco tenía suficientes chicas como para jugar en la liga, y nos hemos juntado. Y mi pregunta es ¿qué consejos nos podríais dar para fomentar este deporte femenino y para qué hacer para conseguir más apoyos en esta ciudad, en Ponferrada? Bueno, la pregunta que nos hacen desde el público es de Victoria, a la que le agradecemos mucho su intervención. Ella es de Bierzo Rugby femenino y nos cuenta que este año han sacado 13 fichas de mujeres y que, bueno, qué consejo le dan nuestras deportistas, las mujeres que hoy tenemos en la mesa, para intentar pues fomentar ese número de inscripciones, que haya más mujeres que participen de este deporte y no se tengan que desplazar tanto buscando otras compañeras a incluso otras comunidades autónomas. Bueno, como siempre empiezo yo, pero no, dale. No. No sé, a mí se me ocurre que podríais hacer, pues no sé, tipo jornadas de puertas abiertas, colaborar con los centros educativos, con Tafaz, que lo tenéis en Campo Naraya, e intentar pues mostrar vuestro deporte, darle la oportunidad de que lo puedan practicar a través de las jornadas y bueno, pues es una manera de que probando el deporte pues puedan animarse a después practicarlo. Al final, bueno, pues el rugby es bastante desconocido y bueno, además creo que es un deporte que es muy bueno en cuanto a los valores que aporta y el respeto con el que se trata a la figura del árbitro. Entonces, bueno, creo que una manera sería eso, jornadas de puertas abiertas, colaborando con los centros de la ciudad y no solo de la ciudad, que a veces también solo nos centramos en Ponferrada y nos olvidamos de los pueblos. Y intentar pues eso, a ofrecerles a los centros educativos en sus jornadas culturales o hablando con los profesores de educación física la oportunidad de que les podáis mostrar o bien desplazándoos vosotras al centro o en el caso de Ponferrada pues que sea el centro el que vaya al Colomán, que entrenáis allí. Solo un momento, una cosa. Es cierto que se hace desde Bierzo Rugby, sí que hacen jornadas de puertas abiertas, van a los colegios, están en Ponferrada, en Columbrianos, en muchos sitios por ahí. O sea, hace mucho,
pero bueno, Pues hay no que se seguir. consigue. Sí, Ya. yo No desistáis. este año me he metido, soy presidenta del Club de Atletismo y nosotros lo que hicimos desde el arrancamos en septiembre, por si alguien quiere meter a sus hijos o los que están aquí a hacer atletismo, a sus hijas, perdón, hijos en general, hijos, hijas, en septiembre empezamos, Pero nosotros lo que hicimos fue lo que ha dicho ella. Nos pusimos en contacto con los colegios y los llevamos al Colomán Trabado, el maltrecho Colomán Trabado, pero bueno, los llevamos allí. Y luego yo creo que sería fundamental que hablaseis con la Diputación de León. La Diputación de León es la que se encarga, digamos, de todos los pueblos y con ellos hablar para que podáis hacer unas jornadas en los pueblos. Y ya sería perfecto si pudierais tener escuelas deportivas en esos pueblos, porque realmente es lo que dice ella, nos centramos mucho en Ponferrada y Bembibre y bueno, estas zonas de ahí, y donde hay realmente un potencial fundamental y maravilloso para el deporte son los pueblos y para el rugby más, porque son los de los pueblos somos fuertes. Y entonces yo creo que eso, hablar con mucha gente. Mi consejo es que os mováis por todos los sitios y yo creo que ella más que yo lo sabe, de intentar promocionar lo máximo posible vuestro deporte y abrir llamar a todas las puertas y darlo a conocer. La publicidad que hablábamos antes, pues a eso, mover redes sociales, es decir, enseñar al mundo cómo es vuestro deporte. Me lo has quitado de la boca. Ay, Eso iba a decir yo, que creo que a día de hoy tenemos una herramienta que es súper útil para este tipo de cosas y son las redes sociales. Entonces yo creo que si hacéis hincapié ahí también, aunque llegue a resultar pesado, por llamarlo de alguna manera, creo que es súper importante y os daría muchísima visibilidad. Perdón, solo una cosa, que antes formé parte, contesté a lo que estaba diciendo, porque soy la secretaria de Bierzo Rugby, por eso contesté. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿qué pensáis? Es que quiero buscar aquí una noticia que tengo y se me ha vuelto a apagar el móvil. O sea, quería preguntar, ¿cómo valoráis la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León con respecto precisamente a la promoción del deporte femenino cuando su presidente dice en declaraciones del 13 de abril de 2019, Abascal, normalmente la mujer no puede competir al mismo nivel que el hombre? Bueno, todo lo que tenga que ver con Vox para mí es mal. O sea, ya partamos de esa base de que se trata de un partido, bueno, por llamarlo partido, que realmente su código ético deja mucho que desear. Con respecto a la persona que va a entrar en el cargo en deportes, mi entrenador es Manolo Martínez, lanzador de peso olímpico innumerables veces y lo conoce personalmente. Yo no tengo el placer, no sé cómo es ni tal, sé que es un paralímpico que estuvo en Barcelona 92, o sea, de deporte sabe, pero no he tenido el gusto de hablar con él. De todas formas, las políticas que puede hacer un partido como el de Vox en cuanto a deporte, cuando su máximo dirigente dice esas burradas, pues evidentemente yo no tengo más que decir, es decir, es que no nos va a ayudar en absolutamente nada tener a esta gente dirigiendo gobiernos, es decir, nada bueno puede salir de ahí y para las mujeres es un paso, 10 pasos hacia atrás en cuanto a todo lo que se ha conseguido a lo largo de todos estos años y queda tanto por conseguir que venga un partido de este estilo y te eche para atrás todo lo que has avanzado, no solo en materia deportiva, en todo. Es una pena. Bueno, muchas gracias y enhorabuena a todas por estar aquí, sois unas campeonísimas todas. Habéis hecho una charla súper completa, habéis tocado todos los puntos, hay poco que preguntar, la verdad,
pero yo quería poner en valor muchas de las cosas que habéis dicho, sobre todo el tema escolar, porque es muy importante, porque para llegar a la élite hay que salir de la base. Y yo, en mi época, yo también practiqué deporte a otro nivel, pero bueno, en mi época todas las competiciones que se hacían en los colegios eran masculinas, de todos los deportes. Había atletismo, no había competiciones para chicas. Imagino que eso, que estáis en el mundo educativo, ha cambiado, pero se sigue fomentando más el deporte masculino a nivel escolar. Estoy hablando de niños de 6, 7, 8 años, porque es ahí cuando le coges el vicio y le coges el gusanillo al deporte. En deportes individuales a lo mejor es más factible que las familias y eso pues te ayuden, te amparen, te aporten, te lleven a entrenar cuando eres un niño, pero en deportes colectivos es muy complicado. Imagino que para vosotras sea más complicado todavía, ¿no? Porque a nivel escolar yo no sé si se fomenta del mismo modo el deporte masculino que el femenino. Y luego, las ayudas y becas. Yo conozco el caso decía Lorena, de Soraya García, que es campeona del mundo y tiene que mendigar, como decías tú también, las subvenciones y los sponsors para poder competir. Incluso pagarse viajes de su bolsillo. Eso en un hombre es impensable que pase un campeón del mundo. Es impensable. Se le caen a chorros los sponsors. Entonces quería, si podíais tocar estos dos temas que me parecen importantes para valorarlo. En cuanto a lo de las niñas, el año pasado empezamos a hacer, no solamente desde la escuela, que también se apuntan a baloncesto, el club también hizo equipo y además cogimos niñas, eran entre 11 y 12, niñas de aquí, de Lugo, de León, y fuimos a la minicopa a Valencia y quedaron cuartas. Sé que no se enteró mucha gente, pero quedaron cuartas, unas campeonas. Y la verdad que empezamos con pocas niñas, pero cuando acabamos la temporada teníamos un montón de niñas yendo por los colegios. Se han apuntado muchas niñas y este año esperamos que sigamos con ello. Bueno, en cuanto al tema de los patrocinios y demás, la verdad es que no sé muy bien dónde está la solución, porque en mi caso, por ejemplo, yo no tengo patrocinadores. Todo lo que he ido consiguiendo ha sido gracias al esfuerzo que han hecho mis padres, que bueno, pues han movido conmigo todos los kilómetros que han hecho. Bueno, no puedo describir todo el esfuerzo que han hecho conmigo, tanto económico como, pues eso, muchas veces. Hace 15 días estuve de jueves a domingo con mi madre en Salamanca. Ella, que está allí al fondo, perdió tiempo de su trabajo para poder viajar conmigo y al final son cosas que nosotros mismos nos costeamos gracias al trabajo que hacen ellos. Entonces no sé muy bien dónde está el problema, porque en otro tipo de categorías pues masculinas sí que llueven los sponsors como si no hubiera mañana, y en mi caso pues el esfuerzo venga todo de casa. Un aplauso también para las madres. Decíamos que un aplauso también para las madres y los padres, porque efectivamente hay un sesgo también de clase, y no hay que olvidarlo, tanto en chicos y chicas. Finalmente, cuando estamos hablando de que no hay patrocinios y de que no hay fondos, que no hay financiación, efectivamente esto impacta por igual en chicos y chicas, pero además cuando hablamos de que todavía en las categorías femeninas hay menos apoyos, menos recursos y menos reconocimientos, efectivamente el esfuerzo que tienen que hacer las familias que se lo pueden permitir es muchísimo mayor para conseguir que grandes deportistas, como en este caso María Suárez, llegue a ser la campeona de Castilla y León absoluta en tenis femenino. Entonces, efectivamente, también agradecer mucho a las familias, a los padres y a las madres que bueno, compensan en la medida de sus posibilidades o tratan de hacerlo esa desigualdad. ¿Alguna intervención más desde mesa? ¿Alguna intervención más desde sala? ¿Alguien quiere aportar algo? Pues muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Además, como sabéis, concluimos la Universidad Feminista, esta tercera edición. Muchísimas gracias las que habéis asistido, los que habéis asistido. Espero que haya sido útil. No se me ocurre mejor forma de terminarlo que con una campeona absoluta como es Lidia Lugueros, como es también María Suárez, como es Raquel, como es Amparo, como es Sabina, como son todas las compañeras y compañeros. Repito, creo que tenemos un talento
en el Bierzo que no es conocido, mirad la gente que está aquí sentada, mirad los campeonatos de España, del mundo, a nivel de Castilla y León, que existen aquí y que son absolutamente desconocidos. Yo creo que en el Bierzo pecamos muchísimo de no saber aprovechar nuestros recursos, de no saber aprovechar nuestras potencialidades, de no saber vender y enseñar y mostrar lo nuestro. Muchísimas gracias a las 5 por habernos ayudado a tener referentes, a mostrar el deporte berciano, a estar aquí hoy, a que os puedan ver desde casa, a que os puedan ver otras niñas y decir, pues quiero ser como Raquel, quiero ser árbitra, quiero ser como Sabina, quiero ser como Nuria. Y muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras, porque iniciativas como esta universidad, si esta sala estuviese vacía, no tendría ningún sentido. Así que gracias por dar soporte a este tipo de actos, a este tipo de iniciativas y hasta el año que viene.